El objeto de esta presentación es llamar la atención sobre algo que casi no se menciona. Todo el mundo, y el panel anterior lo puede demostrar, vivimos preocupados de la generación, si va a haber suficiente generación en el Perú o no, el costo de la generación, si las renovables, que si la ley, etcétera, etcétera, pero se habla muy poco de la transmisión. Y resulta que la transmisión es igual de importante que la generación. Es más, el último apagón de Chile ha demostrado que la generación puede ser, la transmisión puede ser hasta más importante inclusive que la generación. Y entonces eso es lo que vengo a contarles ahora rápidamente. Una cosa que quiero mencionar de entrada es que en muchos de los eventos, de este tipo de eventos, hace unos años se ha venido escuchando de que ya el paradigma del sistema eléctrico ya cambió, que ya hay que olvidarnos de los grandes centros de generación alejados de la demanda, que para eso está la generación distribuida y que viene el prosumer, ¿no es cierto?, el productor y consumidor, ¿no? Y que eso es el futuro. Bueno, resulta que no es así, todavía no por lo menos, y todavía no por algunos años más. Y ahí está la muestra. Miren, estos son todos los proyectos de la gente que quiere invertir, que tiene que pasar por el COES como primer punto para poder luego seguir sus trámites ante el ministerio, etcétera, etcétera. Fíjense, tenemos ahí 33.000 megavatios. Ahí están geográficamente ubicados y según tecnología también, si son eólica, solar, térmica, hidroeléctrica, etcétera. Entonces, primera conclusión que podemos sacar de acá: todos esos puntos no están cerca de las ciudades, están donde está el recurso. Y esa es la nueva tendencia, ¿no? Donde está el recurso, donde está el sol, donde está el viento. Entonces, evidentemente que necesitamos transmisión. Y la transmisión no solamente se requiere para la transición energética, como dice el título que hemos puesto para que sea un título llamador porque está a la moda, sino así no hubiera transición energética, así siguiéramos con puros combustibles fósiles y lo que sea, y hidroeléctricas, también se necesitaría transmisión, porque si no, ¿cómo se lleva la energía hasta el consumidor final? Entonces, primer punto de partida es que la transmisión sigue siendo muy relevante y muy importante. Y como adelanté en el panel y ahora el caso del apagón de Chile ha sido totalmente demostrativo. Falló la transmisión, no había suficiente transmisión y eso desencadenó una serie de eventos que terminaron en el apagón. Entonces, eso demuestra cuán importante es la transmisión. Y acá tenemos nuestro sistema interconectado, ¿no? Entonces, por ahí sí es bueno mencionar que la probabilidad de que ocurra un apagón en el Perú similar al de Chile es mucho más baja, porque nosotros estamos al revés de ellos. Nosotros exportamos del centro hacia el norte y hacia el sur. Ellos exportan del norte hacia el centro. Entonces, y el centro es donde está la mayor demanda. Entonces, quiere decir que hay superávit en el centro y déficit de generación propia local en los dos extremos del país. Entonces, si fallan las líneas, lo más que podría pasar es que haya apagón total del sur o apagón total del norte, pero no un apagón nacional. Ahora, para tranquilidad de todos, y más aún si estamos acá en Arequipa, vean ustedes que tenemos 3 grandes circuitos del centro hacia el sur, 2 líneas de 500 kilovoltios y una de 220 kilovoltios que tiene 2 circuitos. Y son líneas que van en recorridos diferentes. La línea que falló en Chile era una sola línea con 2 circuitos en la misma torre y los dos salieron al mismo tiempo, transmitiendo 1860 megavatios. Actualmente de centro a sur nosotros transmitimos 1600 megavatios, o sea, no estamos tan lejos, pero la probabilidad de que fallen las 3 al mismo tiempo es bien baja. Pero si fallara, si no hubiera suficiente transmisión, ¿cuáles son las consecuencias? Miren ustedes, esto es algo que ya ocurre y que no es conocido. Esa relación que ven ustedes ahí son todos los sistemas locales, regionales, que han tenido que ser declarados en emergencia porque no había suficiente transmisión, porque la transmisión del sistema principal, de las instalaciones intermedias entre el sistema principal y el sistema de las distribuidoras y la transmisión de las distribuidoras no llegaba a tiempo. Y entonces la distribuidora del lugar pide la declaración de emergencia, el COES revisa, se lo lleva al ministerio y el ministerio aprueba la declaración de emergencia. ¿Y en qué se traduce esa declaración de emergencia? Que para no tener que cortar el servicio a los clientes existentes, se autoriza que se contrate lo que sea necesario para mantener el servicio, que normalmente eso es generación térmica alquilada, que cuesta carísimo, ¿no es cierto?
Si con diésel generar acá, que el no energético nos cuesta de $180 para arriba, esa generación cuesta fácilmente 280, porque cobran el alquiler del grupo más lo que cuesta el petróleo. Entonces, esto ya está ocurriendo en el país y nadie lo sabe. Y el decreto supremo que da el marco para esto dice que ese sobrecosto que se produce no lo puede pagar solo la distribuidora, porque no es su culpa, es culpa de todo el sistema, sino que ese costo se traduce a toda la demanda del país. Y todos nosotros estamos pagando un extra por la existencia de estos sistemas que están con generación de emergencia. ¿Por qué? Porque no llegó la transmisión. Otro efecto, que ya lo hemos adelantado, es que si falla la transmisión, si no hay suficiente transmisión, si se sobrecarga la transmisión más allá de lo debido y produce un evento, no hay línea en el mundo que sea totalmente inmune, que sea perfecta y que no vaya a fallar. Hay cuestiones climáticas, hay descargas atmosféricas, o sea, rayos, hay hasta pájaros que se cruzan. Alguna vez salió una línea de 500 kilovoltios porque en el norte estaban quemando la maleza de la agricultura del norte, estaban quemando los residuos y el humo con cenizas subió, alcanzó la línea y provocó un cortocircuito. Entonces, no hay línea en el país más desarrollado del mundo que no pueda fallar. Entonces, si no hay suficiente transmisión, si no hay redundancia, ¿no es cierto?, que haya más de una línea para llevar energía al mismo sitio, esto es lo que ocurre. Hace un mes tuvimos un apagón en Tumbes que casi nadie se ha enterado porque la prensa pues no le da importancia a menos que falle en Lima. Y Tumbes estuvo cerca de 24 horas sin servicio. ¿Por qué? Porque falló la única línea que hay actualmente entre Talara y Piura. Salió de servicio la línea, la empresa concesionaria nos informó que necesitaba hasta el día siguiente para ir al sitio, encontrar la falla y repararla. Y entonces Tumbes, en estos tiempos, que deberíamos tener sistemas eléctricos completamente modernos y confiables, estuvo sin servicio 24 horas. ¿Cómo se arregla eso? Ya está en camino otra línea que dé la redundancia, pero todavía no llega porque está atrasada. Y ya no hablemos de lo de Chile, ¿no es cierto? Y en Arequipa hubo hace años, alrededor de 2011, no sé si se acordarán muchos, hubo varias veces en esos años que había apagón total. ¿Por qué? Porque en ese tiempo solo había una única línea, la famosa línea Mantaro-Socabaya, y cuando salía de servicio esa línea, por descargas atmosféricas, apagón total en el sur, porque no había suficiente generación local en el sur. Y esto es una explicación muy rápida de lo que pasó en Chile, y es nuevamente, tiene que ver la transmisión. Ahí está el diagrama de carga de Chile en el día del apagón, ahí está la hora, esa señalada con esa columna amarilla, y en esa hora está, miren, la mancha amarilla es pura generación solar. Tienen carbón, tienen gas natural importado, tienen otras fuentes de generación hidroeléctrica y solar un montón, y del norte hacia el centro. Y todo al final se juntó en esa única línea, y esa línea falló. Si hubiera habido más líneas, porque están construyendo otra más, si hubiera habido otro circuito yendo por otra ruta, y probablemente con otro concesionario, entonces no hubiera pasado lo que pasó. De ahí la importancia de la transmisión y la redundancia de la transmisión. Ahora hay gente que critica mucho en redes que por qué se plantea en el plan de transmisión más líneas y más líneas, que eso encarece. Es que ese es el precio de la seguridad. No hay vuelta que darle. Así como muchos de ustedes o todos tienen carro cuando recién lo compran con un seguro, la transmisión es el seguro, la redundancia es el seguro. Entonces la transmisión es así de fundamental. Y tiene otros efectos la falta de transmisión. Miren, estos son los precios de nodo en Chile, en diferentes nodos de Chile. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ya lo hemos hablado varias veces, hay mucha generación solar en el norte de Chile. Hay tanta generación solar que a las horas de la mañana no hay suficiente demanda y las líneas de transmisión no pueden transportar todo lo que se produce. Y por lo tanto, la única generación presente en ese momento es solar. ¿Y cuál es el costo de una solar? El costo variable de la solar, 0. Entonces pueden ver ustedes que ahí hay algunos precios, ¿no? Porque hay diferentes nodos o nudos, como le llamamos. Los precios marginales a cierta hora del día bajan a 0. Luego vuelven a subir en la noche y así sucesivamente. Entonces, otro efecto de la falta de transmisión, otro efecto que muestra la importancia y la necesidad de tener transmisión adecuada y suficiente y oportuna, es esto, ¿no? Se van a presentar costos marginales 0, que afecta a la economía de las empresas y que hace que esas empresas puedan estar por quebrar o que ahuyente inversiones. Entonces,
La transmisión es así de relevante y así de importante. ¿Cuál es la situación de la transmisión en el Perú? Ahí podemos ver en un esquema muy simplificado todo el sistema de transmisión. El sistema troncal, las instalaciones que se llaman ITCs, que le pusieron ese nombre en el Ministerio de Energía y Minas, que se llama instalaciones de transmisión de conexión, que son la interfase entre el sistema troncal y las instalaciones de transmisión de las distribuidoras. Entonces, ¿cómo funciona en el Perú? Las dos primeras, desde el 2018, desde el 2008 el troncal y desde el 2018 las ITCs, ya son planificadas por el COES. El COES planifica, presenta, el OCINEMIN le revisa, le observa, lo revisa todo el mundo, el Ministerio lo aprueba, lo lanza por inversión y en teoría debería construirse a tiempo. Entonces, regulatoriamente está resuelto. El Perú va a poder seguir creciendo como se necesite. Y como mencionó algunos generadores, inclusive deberíamos crecer más todavía para poder eliminar esos riesgos que hemos mencionado. Entonces, esto está funcionando más o menos bien. Hace unos pocos años atrás, esto estaba funcionando un poco mal porque se presentaban retrasos muy grandes entre el momento que el Ministerio de Energía y Minas aprobaba el plan y cuando Proinversión por fin lo licitaba. Llegaron a pasar inclusive 3 años entre un punto y otro. Entonces, todas las líneas que en ese tiempo se licitaron, todas están llegando con retraso. Están llegando con 3 o 4 años de retraso. No importa que el COE las haya planificado a tiempo, como recién se licitaron, van a llegar con retraso y sí van a provocar congestiones en algunos puntos del sistema. Y sí va a haber vertimiento en algunos puntos del sistema donde se concentran las energías renovables. En la zona de Marcona y en el sur, en la zona de San José, se van a producir congestiones porque las instalaciones que el COES ha planteado vienen atrasadas. Hace poco ya por inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas se han puesto las pilas y esto está retomando la velocidad que tenía antes. Y finalmente quedan las instalaciones de transmisión de los distribuidores, que ahí dice PIT, es el Plan de Inversiones de Transmisión, ¿no es cierto? Que eso, las distribuidoras lo elaboran el plan, lo presentan a OCINEMIN se lo aprueba y luego lo tienen que construir. Y ahí tenemos una realidad separada, segregada en el país. Las distribuidoras privadas andan más o menos bien con sus instalaciones, pero las distribuidoras estatales, y esto no es ninguna crítica hacia ellas, andan bastante mal, andan muy atrasados en la ejecución del PIT, ¿no es cierto? Tienen PITs, así para hablar en jerga, atrasados desde hace más de 10 años, que no logran completar el programa que OCINEMIN les aprobó. Pero no es su culpa. Primero, que hasta que le aprueben las inversiones. Segundo, cuando salgan a licitar, licitan con ley de contrataciones del Estado. Y entonces ustedes saben que en una contratación de esas, basta que un postor no le gusta el resultado, levanta la mano, pone la fianza y paralizó todo. Tercero, no les dejan endeudarse a largo plazo. Todas estas inversiones son inversiones de largo plazo, se recuperan en largo plazo. Y a las distribuidoras estatales, con una sola excepción hasta ahora, no les dejan endeudarse, tienen que hacerlo con la caja. Y por último, cada vez que haya austeridad, que haya cada rato, les quitan los dividendos, porque el MEF le ordena a FONAFE que recaude dividendos. Entonces, ni siquiera les dejan usar sus dividendos para hacer las inversiones que se necesita. Y entonces lo que está pasando es que el sistema de transmisión de las distribuidoras estatales está bastante mal, muy mal. Y eso se va a empezar a notar entre lo que ya vimos, declaraciones de emergencia, y en el futuro restricciones y congestiones, etcétera. Y eso no tiene solución. Nadie está planteando la solución y es un tema importante porque, como dije al inicio, ¿de qué sirve tener toda la generación que hemos visto? ¿De qué sirve tener de esos 33,000, podemos construir los 6,000 que se necesita, lo pueden construir los inversionistas y no llega al consumidor final? Entonces, esta es una realidad súper importante. Como digo, la parte troncal está más o menos resuelta y está funcionando, pero la parte de las distribuidoras, y especialmente las del Estado, está en graves problemas y ese es un asunto que lo debería abordar el Ministerio o OCINEMIN para encontrar una salida a eso. Hay unas salidas planteadas, pero no las están tomando todavía. Es un tema a resolver definitivamente. Y bueno, solo para mostrarles cómo se viene el futuro de nuestro sistema troncal de transmisión, cómo ha crecido desde el año 2008, que se estrenó el COES con la función de planificar el sistema, a lo que se está llegando ahora, que está en azul, y lo que se quiere llegar. Y lo que se quiere llegar es, bueno, ahí se ve que vamos a tener ya todo un sistema de
doble vía de 500 kilovoltios que recorre todo el país a lo largo, ¿no es cierto? Y nos deja en condiciones de la interconexión con Ecuador y con Chile si fuera necesario. El único que queda fuera del sistema es Iquitos. Y el plan del COSES, lo que está proponiendo al Ministerio, que nos apruebe en los siguientes planes, es anillar ese sistema con las líneas punteadas que estamos mostrando ahí, para que tenga la confiabilidad que necesite. Cuando el sistema está anillado y falla un tramo, se alimenta por el otro tramo, ¿no es cierto? Esa es una condición básica, fundamental en planeamiento de redes eléctricas. Entonces, ese es el futuro que nosotros vemos como debería ser el sistema de transmisión peruano, y donde además de las líneas, se necesitan subestaciones en diferentes puntos donde hay mucha concentración de energías renovables, ¿no es cierto? Entonces, esperemos que todo esto funcione, esperemos que se sigan licitando las obras a tiempo, que no haya problemas de oposición de comunidades y de este tipo de cosas que retrasan los proyectos, y que el Ministerio acepte cambiar los criterios y metodología del plan de transmisión para introducir fuertemente el concepto de confiabilidad, que se ejecuta a través de redundancia. Y esa es la importancia de la transmisión en el país, que es algo que, como les digo, no lo ve mucha gente y sin embargo es una de las patas de la mesa que si no funciona se cae toda la mesa. Y eso es así de relevante. Y con eso termino dentro del tiempo. Muchas gracias.